Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todo el grupo, a todo el espacio por la invitación, al compañero también Omar Plaini, que fue quien me cursara la invitación, y bueno, a todos los compañeros y compañeras de lucha que se encuentran presentes acá, esta vía telemática, y a Soledad, a Sole, una mujer sindicalista, también dirigente sindical, Soledad Alonso, y al compañero Daniel Lovera, también un dirigente sindical. Así que es verdad, como ustedes lo anunciaran, eh, tenemos una particularidad, que somos dos compañeros, militantes, dirigentes sindicales, que además nos toca ejercer una responsabilidad de representación en diferentes cámaras, ya sea en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, eh, en la conducción de la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿no? Que no es menor, y me parece un dato distintivo y un dato histórico muy importante, muy importante. Ojalá sea un bastión nuestro de acá al futuro, ejercer este cargo. Un bastión nuestro me refiero del movimiento obrero, ¿no? Estos cargos en las legislaturas, ojalá se repliquen en otras legislaturas de las provincias y podamos solidificar esa mirada sindical que piensa en formato de país y que sabe que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, y que por ende la participación política de las organizaciones sindicales es sustancial, y es sustancial para la vida de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Dicho esto, eh, me interesa muchísimo la mirada que ustedes como grupo aportan, porque hay algo que trasciende a esta media sanción de la Cámara de Diputados del proyecto de teletrabajo, de regulación del contrato de teletrabajo, que es que pone en el centro de la escena a la persona humana, y que pone en el centro de la escena para protegerla y para que se incorpore junto con los avances tecnológicos a una sociedad que no la descarta. Y esto es fundamental y va en consonancia con los principios del Laudato Si, y me parece que es bueno también graficarlo, decirlo y fundamentarlo de esta manera, ¿no? Con respecto al proyecto en cuestión, eh, hemos hecho un trabajo desde la Cámara de Diputados de articulación de los sectores que conforman, podríamos decir, el diálogo social tripartito, otro pilar fundamental de nuestra visión de país, ¿no? Y porque hemos realizado comisión informativa donde participaron los sectores sindicales primero, y esto también no fue casualidad, sino que los primeros invitados fueron las centrales obreras y los sindicatos que tenían ya una expertise, una tradición histórica en esto, que son los telefónicos, los informáticos, FOETRA, SATSAI, bueno, muchísimas otras organizaciones sindicales. Luego vino el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y también el Ministerio de la Mujer. Y esto no es menor porque esta nueva regulación tiene perspectiva de género, no solamente por contener un artículo particular que refiere por primera vez en la historia normativa argentina a las tareas de cuidados de manera explícita, y las considera un trabajo y por ende le otorga un derecho a la persona que también las realiza, sino que además el lenguaje que contiene este proyecto es un lenguaje inclusivo, porque todo el tiempo refiere a la persona que trabaja. Es decir, no hacemos referencia a género alguno, sino que intentamos contener absolutamente todas las diversidades de género que hay en la sociedad y que podrá llegar a haber. En ese sentido, en materia ornamental podemos decir cómo se estructuró esta, perdón, y en tercer lugar también vinieron a las comisiones informativas las cámaras empresariales, participó la UIA, participó la CAME, participaron APIME, la Mesa de Empresarios Nacionales, y también vinieron jueces y juezas de la Justicia Nacional del Trabajo, ¿no? De esta manera nosotros intentamos graficar con las informativas no solamente el universo que ha funcionado de protección al trabajo,
que es las organizaciones sindicales, la Justicia Nacional del Trabajo, también creada por Juan Domingo Perón, y los abogados laboralistas, sino además también el sector empresarial y el Estado como el gran articulador de esas fuerzas vivas. En ese sentido, para pasar tal vez al proyecto, a la cuestión más ornamental, a cómo se estructuró este proyecto, podemos hablar de que estamos hablando de una modalidad laboral y como tal se incorpora con un 102 bis, un artículo 102 bis a la ley de contrato de trabajo, como bien explicó el compañero Juan, y de esta manera la modalidad, al ser incorporada, por un lado sacamos de plano una visión que le entendía el teletrabajo como una actividad, como una nueva actividad laboral. No es una nueva actividad laboral, no corta de manera, no se inserta de manera vertical en el mundo laboral, sino que es transversal, es una modalidad, es un modo de desarrollar la tarea. Y que por ende posee los mismos pisos de derechos de orden público que cualquier otra modalidad, y por eso está incorporada a la ley de contrato de trabajo. Luego, se establece una serie de presupuestos legales mínimos, como los hemos denominado. Esos son institutos del derecho del trabajo específicos de esta modalidad que era necesario regularlos con particularidad. Pero a su vez hay una delegación siempre hablando de pisos mínimos, es decir, la ley de contrato de trabajo, esta normativa especial y los convenios colectivos de trabajo. Esa última delegación nunca puede perforar este orden público, siempre se para sobre estos derechos establecidos y los mejora o los ajusta a su actividad. En la Argentina, esto lo decía también el ministro de Trabajo, hay una diversidad enorme de actividades laborales y esa diversidad es la mejor forma de abarcarla para que sea una justa regulación es a través de la negociación colectiva. Pues cada organización sindical, cada empleador sabe en su actividad qué mayor derecho se necesita legislar. Yo siempre digo, los representantes sindicales son legisladores en sus propias negociaciones colectivas, porque ahí también aparecen derechos que son oponibles a terceros y que son ejecutables. Entonces, a veces no nos cuesta tanto a quienes negociamos colectivamente previamente a ser diputados y dar este tipo de discusiones. En ese sentido, siguiendo con este formato que le hemos otorgado, es bueno también decir que este carácter de delegación en la convención colectiva de la última especificidad no implica, no impide que aquellos trabajadores y trabajadoras que no estén convencionados puedan hacer uso de estos derechos, en modo alguno. Estos derechos son operativos ya, cuando sea ley, claramente. Serán operativos. En ese sentido, la media sanción tiene una particularidad en el derecho comparado que la hace única, que es la preponderancia en la negociación colectiva. Y sabemos muy bien que esto es fundamental, porque el último guardián de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es el movimiento obrero. Cuando tenemos un gobierno de índole nacional y popular, podemos avanzar en esa materia, pero cuando tenemos que resistir porque viene un gobierno de carácter neoliberal, sabemos que la primer valla de resistencia la pone el movimiento sindical argentino, y así ha sido durante los años anteriores que gobernó el macrismo, puesto que en la Argentina no se ha realizado la tan mentada reforma laboral flexibilizadora al estilo brasilero que quería hacer Mauricio Macri. Con muchos de ustedes hemos estado en esa movilización que frenó la reforma laboral, la que se hizo en el Congreso de la Nación, si no mal recuerdo, en noviembre del 2018. Por otro lado, se establece una cuestión novedosa en este proyecto, que es las tareas de cuidado como un derecho, como ya los dijimos, como un trabajo reconocido, visibilizado, y esas tareas de cuidado de personas, de niños y niñas, de adultos mayores y de personas con discapacidad, lo que nos permite, al reconocerlas como un derecho y otorgar una prerrogativa de compatibilizar el horario o de incluso reducir la jornada laboral,
allana un montón el camino a una discusión que también se va a dar próximamente, que es la discusión del trabajo de los cuidados o de las tareas de los cuidados y de cómo abordarlas específicamente. Y aparte es importante remarcar que hoy día, según la última encuesta de permanente de hogares realizada en el año 2013, que es la única estadística que tenemos, el 75% de estos trabajos son realizados por mujeres. Entonces también el concepto de corresponsabilidad que hemos introducido en este artículo de tareas de cuidado es importante, porque también, además de otorgar un derecho, hay que dar una batalla cultural a este respecto, que es que no es una carga que tiene por qué hacer la mujer porque naturalmente ha sido asignada, sino que es una asignación social y que por ende hay que redistribuirla, esa carga, como tantas cosas que hay que redistribuir en nuestro país. Por ejemplo, la riqueza. Y por otro lado, hay una especial mención en 2 artículos a los derechos colectivos, a los derechos sindicales y a la representación sindical también. Y esto es fundamental porque ¿cuál es el mayor temor que podemos tener al aparecer esta modalidad? ¿Cuál es el mayor temor? Y el aislamiento, el alejamiento del trabajador o la trabajadora de su núcleo identitario, de su identidad de clase, los vínculos humanos. Entonces es fundamental, muchos decían y querían sintetizar en un solo artículo, pero a nosotros nos pareció que nunca está de más cualquier regulación, nunca es sobreabundante cualquier regulación que permita a la persona que trabaja seguir siendo parte de un colectivo sindical. Después, por otro lado, la desconexión digital, que este sí es un concepto que se está discutiendo en muchos países de la región y del mundo, una regulación que tiene 2 caras, no es solamente el derecho mío, de quien trabaja, de desconectarme de los dispositivos o plataformas, sino además también es el impedimento del empleador de emitir órdenes o dar directivas fuera de la jornada legal o convencional establecida. En ese sentido, creo que junto con lo que hemos regulado para la registración, que esto también es fundamental porque otro gran temor es el crecimiento del trabajo no registrado, la obligatoriedad de las empresas de registrar previamente en el Ministerio de Trabajo la plataforma o software a utilizar, así como un registro que debe ser circulado a las organizaciones sindicales, tiene un carácter estratégico, que es evitar que se aparezca la tercerización como una moneda corriente al aplicar esta modalidad, evitar que prolifere el trabajo no registrado o las figuras de los autónomos o los monotributistas o los contratos de locación, que sabemos muy bien que configuran el famoso fraude laboral. Finalmente, tal vez comentarles que, para que después, bueno, no sé si hay un intercambio, no quiero hablar mucho tiempo porque me voy por las ramas, comentarles que fue muy importante el debate que se dio en la Cámara de Diputados y creo que ya hoy, aunque sea una media sanción, está surtiendo efecto esta ley. Aunque esta ley va a ser de aplicación a la salida del aislamiento, porque el carácter voluntario del trabajador o la trabajadora para realizar la modalidad teletrabajo es fundamental. Mientras no haya voluntariedad no va a haber teletrabajo, será otra cosa, pero no teletrabajo. Es fundamental que sepamos que ya hoy, aunque va a ser de aplicación posterior al aislamiento, ya está surtiendo efectos. Por ejemplo, la Corte Suprema de la provincia de Tucumán sacó hace unos días una acordada donde cita la media sanción de diputados y ya aplica para los trabajadores y trabajadoras judiciales de la provincia la desconexión digital y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Así que fíjense si no es importante proliferar estas discusiones, clarificar de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo y seguir dándole difusión a esta media sanción porque ya podemos ahora estar mejorándole la vida en concreto a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y creo que acá hay algo muy importante. Si nosotros no regulamos que el equipamiento, el soporte técnico debe ser abonado por el empleador, y la compensación de gastos también debe ser abonada por el empleador, nos vamos a encontrar con que el teletrabajo va a ser una transferencia inversa de riqueza de los trabajadores hacia la parte empleadora.
Entonces, esto también es muy importante que ya pronto podamos avanzar en su claridad normativa. Así que bueno, para no extenderme, les agradezco muchísimo la invitación y muy, muy contenta del espacio y bueno, interesada en escuchar a los compañeros y compañeras.